Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí discutiendo filosofía de la naturaleza. Hay que hacer una pequeña presentación, es brevísima. Me llamo Arturo Romero Contreras. Soy profesor, investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y ¿qué más? Hice, bueno, la maestría es aquí en la UNAM, en filosofía, y luego el doctorado lo hice en Berlín, Alemania, y una estancia postdoctoral donde conocí a muchos de ustedes, colegas, con Luciano Volpi, matemáticas, cosas de esas, ¿no? De ciencias ocultas. Entonces, bueno, es un placer estar con ustedes. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Aquí tengo, no voy a pasar la vergüenza de que me estén apurando. Espero. Yo tengo aquí el reloj, todo el mundo voy a tratar de apurar. El interés, el objetivo más bien de esta pequeña comunicación es simplemente mostrarles cuál es la relevancia del pensamiento de Simondon para la filosofía de la naturaleza. Y de alguna forma querría contestar, bueno, ya improvisando, esa durísima pedrada que lanzó Jean-Pierre, ¿no? De que Simondon no sabía nada de ciencia. Respecto a eso, bueno, solamente habría que recordar que a los mejores les pasa, ¿no? incluido Hegel, que recordarán, ¿no? En su habilitación, la tesis de habilitación que tenía que presentar sobre la naturaleza, bueno, cálculo que según las leyes de la dialéctica tenía que haber 6 planetas. Y al día siguiente se descubrió el siguiente. Entonces, parecería que debería haber quedado arruinado, ¿no? Y aún así, el asunto no es eso, ¿no? El asunto no es la referencia solamente a un hecho empírico, sino a la empiricidad como lo que tiene de paradigmático de un descubrimiento científico. Y por ahora lo estaba discutiendo el colega, es una de las cualidades del avance científico es bueno este hecho de que las negaciones son negaciones parciales o negaciones determinadas, mientras más formales, y ese es un poco el problema, ¿no? Porque coincido con el profesor Espinosa, ¿no? Hay varios problemas, una cosa es este debate que pone sobre esta toma, ¿no? Entre predecir, explicar o proponer un sistema, un modelo matemático y comprender. Aún así, parecería que aquello que suele sobrevivir tiene más que ver con cualidades formales, ¿no? Por ejemplo, el paso de la física newtoniana a la física de Einstein, por ejemplo, o el principio, ¿no? El principio de conservación. Lo que sobrevive de todo eso es aquello que fue formulado en términos matemáticos, porque todo eso puede ser interpretado en términos de simetría, ¿no? Entonces, claro, no, bueno, la conservación y la cuestión de la masa, de la energía, son elementos que se pueden formalizar como estructuras estructuras de simetría, ¿no? Y eso, bueno, se puede interpretar en un marco matemático, y ahora sí, lo que se describe en un campo particular puede ser generalizado con ideas matemáticas que realmente se tratan la simetría ya en términos clásicos, como de la simetría clásica, ¿no? Simetría radial, ¿no? Sino simetrías, las dimensiones y principios generales de transformabilidad, ¿no? Pero bueno, ya perdí un montón de tiempo, nadie quiere hablar. Entonces, pero no, pero vamos a aprovechar. Pero vamos a aprovechar. Simplemente para situarnos, porque sigue siendo interesante que, bueno, Chipundón es poco conocido y realmente la principal recepción fue por Deleuze. Entonces, bueno, eso significa que el filtro en la recepción de Simondon sobre el tratamiento de Deleuze, bueno, quienes conozcan a Deleuze, viene, vamos a ver, no voy a decir chipilermoles, tiene ciertos estos, ¿no? Creo yo que Simondon sí era un conocedor de la ciencia de su tiempo, y dio clases de su tiempo, ¿no? Y bueno, nadie en su tiempo tiene asegurada ni la realidad del campo de la ciencia, ni tampoco estar parado del lado correcto, ¿sí?
aún así creo que uno de los puntos más problemáticos es su apoyo, más bien el haberse sumado a los críticos del darwinismo, no porque no prefiera, no porque no fueron convencidos de la solución natural o de lo que ya se estaba descubriendo después de Mendel respecto a los genes que crearían la idea del darwinismo, sino porque se atreve de alguna forma a defender ideas de la marca, pero no la de la no la de la jirafa, sino elementos, si quieren ustedes, más conceptuales sobre la evolución que más la más, que pone en la mesa la idea de la evolución de las especies de una manera mucho más, de manera decidida dentro de la evolución de la ciencia. Y claro, bueno, lo triste, pues, todo esto es que lo que termina pasando no son los ejercicios, por ejemplo, darwinianos que pueden intentar explicar en términos de la herencia concretos, sino, por ejemplo, el hecho de que Darwin sí le dio la marca. Entonces, bueno, lo ubicamos, ¿no? Nace en San Etienne en 1924 y muere en Palaiseau en el 89. ¿No? Este es contemporáneo más o menos desde este juego, pertenece como a esta misma generación, sin embargo, tiene como un perfil mucho más bajo, ¿no? Las únicas dos obras que publica él, ¿no? Son sus tesis de doctorado, está la principal y la auxiliar, ¿no? Entonces, la primera, que es dirigida por Darwin, es la investigación a la luz de las nociones de forma y de información, que a pesar de haber sido detenida en el 58, no alcanza a publicarse sino hasta el 64. Y además no todo, solamente una parte muy pequeña. Y después la auxiliar, es el nuevo diseño de los objetos técnicos. Y bueno, esa peor, se estaba haciendo publicada hasta 1989. Y no hay nada más. Bueno, no voy a hablar más de los datos biográficos, solamente para publicar la época en la cual escribe y cuáles son los dos temas. Los dos temas principales son, número uno, que significa la individuación, ahora digo qué significa eso, y número dos, cuál es el modo de existencia de los objetos técnicos, que es una extensión de la primera tesis, que es cómo se individúan los objetos técnicos. Eso tiene que ver con, obviamente, una filosofía integral de la técnica y de debates que existen en esa época, por ejemplo, con Heidegger y la idea de la técnica, ¿no? De esta cosa, y por otro lado el marxismo. Pero no me voy a concentrar en esa parte, me voy a concentrar más bien en el primer texto, que es más especulativo, igual que la palabra, y que además conecta temas clásicos, diría yo, de la filosofía, de la naturaleza. Pero bueno, aquí puse una pequeña la abreviación para este nombre de chorizo, perdón, este nombre tan largo, individuación, a la luz de la relación de toda información, lo tengo en siglas, individuación, forma de información. Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental? Creo que lo más importante es cómo se constituye un individuo entre dominios, el mundo físico, el mundo biológico y el mundo psíquico. Ahora voy a decir por qué resulta importante dividir, porque algo que no sé, al menos que ha aparecido ahora en las discusiones, y sobre todo a partir de las ontologías planas, frente a lo cual Simondon se opondría claramente, es que no se trata de proponer a priori dominios distintos, aquí está el reino de lo inerte, del reino del vivo y finalmente el reino de la intención, ¿no? Es un principio metodológico. Un principio metodológico, pero les voy a decir por qué también es un principio que tiene consecuencias sobre las cosas mismas, consecuencias ontológicas. Él reconoce que hay nociones transversales a los dominios de lo físico, lo vivo y lo inteligente. Sin embargo, no quiere perder la especificidad de cada proceso de individuación. Y ahora, ¿qué queríamos decir con esto de individuación? Bueno, si nosotros tomamos alguna parte del dominio que llamamos mundo físico, podemos encontrar ciertos individuos que son las partículas elementales, ¿no? ¿Por qué son individuos? Bueno, porque son distinguibles unos de otros, porque exhiben una cierta discontinuidad, tal que dentro
Están en sitios distintos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, utilizar un plano de la naturaleza sexual, simplemente puede ser el plano extendido de la puedo usar también el de un plano de números complejos y aún puedo localizar. Puedo localizarlo, puedo escribirlo, puedo utilizar el sistema clásico de tuplas, con los cuales puedo localizar de manera inequívoca un punto de ese espacio. Tenga la potencia que sea la geometría que sea. Ese individuo tiene cierta estabilidad estructural en el tiempo, y además pueden establecer relaciones con otros individuos. Es decir, se refiere a aquellos seres discretos, que tienen una saliencia, que deben decir, pero que además pueden establecer relaciones entre ellos y que constituyen algo así como un pequeño universo, ¿no? Esos son de manera muy general los individuos. Tiene que ser una definición así, porque si vamos a hablar de los individuos, por ejemplo, de átomos, o vamos a hablar de células, o vamos a hablar de personas, o vamos a hablar de grupos sociales, necesitamos un concepto de individualidad suficientemente flexible y amplio para poder movernos en diferentes ámbitos, y al mismo tiempo, y pues decía yo, es la razón por la cual se pone tanto la psicología plana, que al mismo tiempo sea capaz de discernir las diferencias específicas, así como se forma el esotérico, las diferencias específicas que constituyen cada uno de los dominios. Porque es falso que todo esto cuento, es falso, nosotros no interactuamos con átomos, porque la gente tiene un partido diferente con el átomo, y existen diferentes niveles que no solamente crean una desnivelación fundamental en la ontología, sino que además nos permiten, nos hace necesario, por ejemplo, e inteligible el dolor de la emergencia. Y lo emergente no quiere decir simplemente que es algo nuevo, un elemento nuevo que no estaba contado, pero nos interesa a lo mejor la teoría de conjuntos, por tanto barril, sino que nos interesa ver cómo, dentro del funcionamiento de la naturaleza, aparece un nuevo dominio que no estaba antes ahí. ¿Sí? Y que no estuviera antes ahí significa que se rompe la estricta horizontalidad o la estricta platitud de una ontología. Entonces, bueno, la pregunta fundamental del libro de individuación es cómo se constituye un individuo. Es decir, no cuáles son los individuos, porque bueno, científicamente lo que nosotros hacemos más o menos, pero harán pues, la caricatura, pero también dice un objeto de estudio, de la vida, o de la materia, qué sé yo, y entonces a partir de ciertas decisiones epistemológicas, hace que esto suceda. Voy a estudiar los conceptos átomos y interacciones, o voy a estudiar las partículas elementales y las fuerzas débiles y fuertes, o voy a estudiar las células, entonces estudio su metabolismo, su asociación, su reproducción, o voy a estudiar el individuo, y entonces, por ejemplo, como psicólogo, entonces estudio los procesos psicológicos simples, ¿no? Con la percepción, la memoria, y los procesos psicológicos más complicados, como el tratamiento del lenguaje. Entonces, parecería que, bueno, científicamente lo que hago es elegir los individuos, hago surgir un universo y después veo cuáles son las relaciones que pueden establecer entre ellos para hacer fuerza, para hacer interacciones entre seres humanos, para hacer transformaciones de la geometría, etcétera. Pero lo que intenta responder Simondon no es qué hay, es algo de las cosas que hay, que no tendría a su juicio ningún sentido, porque no hay pues, una forma de contar exactamente los tipos de seres y los dominios. Es por eso que esta división entre físico y psíquico es estratégica y tiene algo de ontológico, pero de ninguna manera tan dedicada a los niños. Y por el otro lado, es también estratégica, sobre todo metodológica. ¿No? Pero entonces, a ver, la pregunta es no qué individuos hay, ni qué dominios hay, sino cómo surgen. ¿Cómo surgen los individuos? ¿Cómo llegan a ser? ¿Por qué es importante este cambio de enfoque y no hablar simplemente del átomo, sino de cómo llega a ser átomo, no hablar de la célula, sino de cómo llega a ser la célula? Pues que, número uno, lo que reconoce es un principio evolutivo. Un principio evolutivo general en el cual se relaciona en primer lugar. Pero, en segundo lugar, el hecho de hablar de individuación, no de individuo, quiere decir dos cosas. Número uno, que no hay nunca individuos constituidos. No puedo tomar, por ejemplo, la célula, dar una definición de la célula, fuera de la historia de la célula, que me habla de los primeros organismos, cuando tienen una membrana y realizan ciertas intercambios entre la dentro y la afuera, para sostener un metabolismo propio,
hasta los seres multicelulares, ¿no? Porque tenemos, en el también tenemos un núcleo, tenemos reproducción sexuada, entonces si uno habla de la célula en general, así, bueno, ¿dónde empieza? ¿Cómo dentro de la historia de la evolución o de la historia de la célula, cuál va a ser el prototipo de la célula? Bueno, pues lo que va a decir Simondón es que no hay que elegir ni hay que hacer un prototipo de la célula, lo que hay que ver es la evolución de la célula y ver la historia de la célula como un proceso de individuación. Entonces, por ejemplo, si nosotros también tenemos a los homínidos, pues bueno, sí, pues esperamos nosotros, ¿no? Por las razones que sea, pero no podríamos en ningún momento tomar, ni siquiera en un sentido biológico, al ser humano, pues desde un punto de vista de evolución. Lo que tenemos que tomar es, primero, número uno, considerar que es un individuo que constantemente se está individuando de diferentes niveles, ¿no? Nos estamos individuando culturalmente. Eso quiere decir que, bueno, eso, nuestras prácticas, nuestra educación y demás, permite que se exprese, pero no tal cual estemos. Al estar expuestos a radiación y otras cosas, estamos también sometidos a variaciones del código genético que pueden ser malogradas, ¿no? Puede ser algo más, no lo sabemos. Estamos expuestos a virus y sus múltiples partes de su ADN, pero de otras especies o de los propios virus se incorpora a nuestro código genético. Entonces, bueno, pues ¿dónde está? ¿Dónde está el individuo? ¿Dónde está verdaderamente lo que nosotros somos? Bueno, está en ese conjunto de interacción, ¿no? Y en ese proceso por el cual, por tanto, nos va afectando individuos. Entonces, bueno, eso significa que la individuación no es un proceso absoluto y final, sino que nos individuamos realmente individuamos biológicamente, nos individuamos en la panza de nuestras madres, o bueno, si le contamos nuestros pues simplemente para considerarla. Y bueno, también sufrimos un proceso de homogénesis, ¿no? En el cual cierta carga genética se fue expresando. Todo eso es una individuación. Lo primero lo que hacemos es propiamente autogénesis, pero bueno, en la psicología se llama psicogénesis, y en términos históricos lo llamamos se trata entonces de preguntar en este libro cuáles son los procesos a partir de los cuales surgen tipos de individuos, pero sobre todo hacer el énfasis sobre el hecho de el carácter procesual de la individualidad, es decir, que no hay ningún momento en el cual se pueda decir que hay un individuo acabado, y si no hay un individuo acabado es porque nunca es propiamente uno. Y eso está perfectamente. No hay nada que sea propiamente uno. Es decir, no podemos dar por sentados ninguna, vamos a entrar en un poco más filosófica, no podemos dar por sentada ninguna unidad constituida. Es decir, ni el atomismo. El atomismo, tómenlo, el atomismo de Deleuze y del puro, o tomen el atomismo lógico de Russell, o tomen el atomismo conjuntivista de Bauduin. La idea básica es que existen elementos últimos constituyentes que se combinan de alguna manera para producir el resto de las formas. Pues lo que dice Mondó es que en el atomismo, yo ya estoy suponiendo los sentidos constituyentes. Y de hecho, desde el Trinamen, desde el Trinamen antiguo hasta el acontecimiento badiusiano, las relaciones se exportan. Están por ahí, preexisten y algo sucede y después se ponen. Y eso es completamente distinto a un proceso morfogénico, en el cual en el cual las relaciones están ya desde siempre en los individuos, y los individuos están surgiendo de las relaciones más que las relaciones adquiriéndoles a los individuos desde fuera. Entonces, esa es la forma en la cual ¿Quién es porque está más largo, porque es que esto como es con horario mexicano, comenzaron más tarde, porque hay gente de todos lados. Sí, me apunta, no sé cuánto.
interactúe. Pero ya están conectados. Bueno, bueno, que sí. Bueno. Pero muchas de las cosas que enfoques también tu voz ahí. Sí, 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 sí. Sí. Estoy tratando de gritar un poco más. Entonces, la filosofía de Simón Don es una ortogénesis. Y creo que los que estén familiarizados un poco con el pensamiento de Tom verán que es una pregunta muy simple. Es decir, se trata de procesos y de umbrales en los cuales cambia el comportamiento de un sistema y que permite la emergencia no solamente de otros estados, sino particularmente de individuos. Son procesos ontogenéticos, pero que si bien acontecen, son omnipresentes, dentro de estos individuos que pueblan el universo, que lo tenemos de aquí, hay peculiaridades, no, y uno tiene que tener mucho cuidado en decir, bueno, efectivamente existen estas cosas que son los ensambles, en los cuales individuos culturales interactúan con individuos biológicos, pueden interactuar con individuos físicos, pero no lo hacen en un solo plano, ¿no? Lo hacen en planos distintos. Por ejemplo, sí, claro, a mí, no es que yo interactúe con individuos, yo interactúo con mi enfermedad, ¿no? A nivel global, a nivel de una pandemia, bueno, entonces, no es que el virus esté tocando a la sociedad, es que el fenómeno o la fenomenalización del virus a partir de la enfermedad, lo contagioso y los efectos que eso tiene sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, sí crea un ensamble biológico-cultural, pero no simbólico, ¿no? Y uno tiene que tener, me parece, mucho cuidado en pensar que, bueno, lo biológico viene y toca en conciencia así directamente, sin todas las mediaciones y las individuaciones intermedias que tienen que pasar para que el virus surja como enfermedad y entonces es significativo, pero no es que hable en sentido estricto. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas de la filosofía de la naturaleza que son planteados en el pensamiento de Simondon? Les digo, me parece importante insistir más allá del ejemplo que dé en particular sobre los cristales o sobre los pólipos, que da también por ahí, sobre la psicología del tiempo. Parece que son problemas fundamentales. Número uno es la cuestión del ideología. Una de las formas clásicas de pensar los individuos es a partir de un principio, no a partir de un proceso, porque cuando pensáis proceso de individuación, sino a partir de un principio de individuación. Y el principio de individuación clásico, tal como fue postulado, y después popularizado, desde luego, ¿no? El pobre Aristóteles, como el punching bag, sí, es que la lógica aristotélica, esta lógica clásica que no se formula, pero bueno, Aristóteles siempre es más interesante, ¿no? Por ejemplo, con los futuros, que no tienen la de ventaja, serán verdaderos, pero bueno, no corresponde a de todos modos, seguramente hay mucho más que decir del biomorfismo, pero lo que sí sucede con Simondon es que hay un ataque a la posición clásica del biomorfismo. ¿Por qué? Porque el biomorfismo supone ya formas constitutivas. Tiene una doble suposición del biomorfismo y lo que va a criticar es Simondon del número uno, el hecho de que la materia sea indeterminada, pasiva, abstracta, y por el otro lado la forma sea activa y le venga desde fuera, ¿no? Recuerdan todos el ejemplo del mármol, de la forma del estado, ¿no? El mármol es una materia prima, es primera porque no tiene ninguna cualidad, y después de fuera le viene impuesta una forma. Entonces, si nosotros queremos pensar en proceso, no podemos pensar que una forma ya constituida llega sobre una materia inerte y de repente, ¡pum!, hay individuo. Lo que él dice es, tenemos que reconocer que la materia no es nunca indeterminada. Nosotros pensamos en el mármol tiene una dureza, tiene el color, tiene una consistencia, y es dúctil para que se pueda, si uno coge una de las piedras que tiene el mármol, intenta hacer una escultura, se le va a romper todo, ¿no? Pero para estar tu martillo. ¿Por qué? Bueno, porque no todas las materias se prestan para eso. Ni siquiera en el sentido más técnico y más brutal de la tecnología, en la cual se toma cualquier cosa, se esfuerza para cumplir un fin,
Las cosas no se dejan, ¿no? La razón por la cual estas mesas no son de madera ya más, sino son una cosa solamente, bueno, plástico, ¿no? Que es una cosa diferente. Entonces ya me vete, porque bueno, hay ciertas cualidades que ya tiene la materia que la hacen propicia, salió, ¿no? Serían las famosas affordances, que permiten intervenciones sobre la madera. La elección de la materia es fundamental porque la materia ya está rica en potenciales y rica en diferencias y no se deja imponer cualquier forma. Y por el otro lado, la forma tiene que instanciar. Si uno piensa en el ejemplo clásico también no vamos a poner una cosa tan complicada como una forma humana, tomemos un ladrillo, un ejemplo que da el propio Simenon, y dicen, bueno, ¿qué se supone que es el ladrillo? Una mezcla sobre el dimorfismo de materia y forma. ¿Cuál es la materia? La arcilla, ¿cuál es la forma? El paralelepípedo. Pero dice Simenon, bueno, piensen ustedes cuál es el proceso a partir del cual se produce un ladrillo. Pensemos, simplemente en el que piensen. Y bueno, la verdad es que la materia no está ahí, es una materia muy específica, porque uno no puede hacer ladrillos. No es lo mismo hacer un ladrillo con tierra o que hacer un ladrillo con arcilla, que hacer un ladrillo con queso o con la propia madera, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene un comportamiento distinto y se deja moldear de una manera distinta. No solamente los materiales que necesito para la madera son muy distintos, porque necesito con el ladrillo, necesito una lista, qué sé yo, de un horno, que para mí la ladrillo sí necesita un horno. Y si necesito coser el ladrillo para que quiere decir que tiene propiedades químicas, de una maleabilidad de temperatura y una dureza después del proceso de cocción. Bueno, claro, que básica. Ahora, vayamos del lado de la materia, ahora vamos del lado de la forma. El paralelepípedo no lo cojo de mi mente y se le pongo a la arcilla. No puede. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que el paralelepípedo tiene que instanciar. Entonces, ahora sí, cuando yo hago ladrillos por molde, no hago ladrillos con la mente. Y la forma paralelepípedo no está en la materia, no está en la idea, está en una idea instanciada, es decir, en una materia formal. Entonces, el molde no es ni materia ni forma, sino es el modo de existencia material de la forma, o más bien una materia que informa. El punto ahora es más bien cómo la materia en general forma a la materia. Este concepto, la individuación a la luz de las funciones de forma de información, quiere decir que lo que le preocupa a Simondon es la emergencia de los individuos formados, es decir, la emergencia de los individuos en cuanto a adoptar una forma, pero la noción de la forma no es la imposición de forma, que ya existe en lugar de seleccionar, sino que surgen de la propia interacción de la materia con la materia, y eso es informar. Informar es dar forma. Entonces, claro, entonces, esto no solamente, este fue solamente un ejemplo, pero bueno, está también el problema del continuo, que lo dije brevemente, entre la misma y la misma. Ahí en el primer capítulo del libro de Simondon se discute el problema de la doble naturaleza de las partículas. Si podemos ver a las partículas como elementos individuales, pero también podemos ver como ejemplos del continuo, ¿no? Si toda la partícula tiene asociada a una onda, entonces la onda no está local. A diferencia de la partícula, que les decía yo, ¿no? Que podemos localizar en el plano, la cuestión de la onda es una función, y la función se tiende tener valores, X y Y al menos, y eso está distribuido en una escala, no está en un lugar. Ese es uno de los problemas que estos son fuera del empirismo, el problema de lo continuo y de lo discontinuo, la emergencia, porque si lo que le interesa, Simondon es la individuación y no el principio de individuación, eso quiere decir que las formas advienen. Las formas advienen no solamente siempre iguales, sí, es verdad que ahora existen nombres, nosotros reproducimos esta especie de seres humanos, seres humanos, la verdad es que también surgen formas nuevas. Y esas formas nuevas, o la emergencia de formas nuevas, tiene que ser reconocida, o puede ser reconocida mejor a partir de la idea de individuación, y no de principio de individuación o de individualidades preexistentes. O simplemente ya, para terminar, 30 segundos. No,
Simplemente, probablemente en las preguntas pueda surgir, y si las preguntas yo no las hago. Pero el tiempo. No debería decirlo, porque siempre lo hago, pero no, no. No, algunos conceptos clave, y traigo algunas citas que pueden ser aclaratorios, ¿no? Los conceptos fundamentales de la obra son, como les dije, información y forma, ¿no? Forma, me parece, que es la manera estática de leer la estructura y la configuración, y la información es el proceso dinámico por el cual hay morfogénesis. Y si hay morfogénesis, entonces se convoca todos los conceptos que articuló de manera Benetton. Pero bueno, si hay formación, información, desde luego hay estabilidad cultural, transformación, destrucción de la forma, deformación, todas las combinaciones que pueden hacer con ese tipo de forma. Hay procesos de transcripción que no puedo explicar, pero voy a probar con un último concepto que es el de metaestabilidad. Dice, si nosotros queremos comprender la constante formación de individuos, o más bien el advenimiento de individuos a la actualidad a partir de la información, entonces necesitamos un medio propicio. Él, como como muchos otros, reivindican la ruptura del individuo. No hay individuos más que los de su entorno, e incluso las interacciones, como surge en la tradición, ¿no? Las interacciones entre individuos constituyen caminos de conexión, dado cierto contexto. Nosotros podemos hablar en la universidad, hablaremos de ciertas cosas. Podemos establecer una relación en el café de los horarios de las cosas. Perdón la vulgaridad, pero el ejemplo funciona, es decir, el contexto es lo que hace factibles cierto tipo de interacciones. Bueno, si esto es así, entonces lo que tenemos que rescatar por encima de todo es el concepto de potencialidad. No hay actualidad que no tenga aparejada una virtualidad o una posibilidad. Entonces, el concepto de esta metaestabilidad se diferencia de la estabilidad en la cual hay equilibrio, es el estado mínimo de energía. Y bueno, si yo acudo al ejemplo clásico de la energía potencial, acá tengo un montón de energía potencial, le puedo dar una técnica, y cuando utilizo yo, estado de equilibrio. Ya no se van a ver, a menos de que yo aplique trabajo, no se va a ver ese equilibrio. Ya no puede ser de otra manera porque ya llegó a su tiempo cero. En cambio, lo inestable es aquello que no puede consistir en una forma porque se pierde, no está al punto de desintegrarse. Ahora, la metaestabilidad es aquella estabilidad que resguarda potencialidades. Es decir, cuando yo soy formado, por ejemplo, tengo un conjunto de potenciales que son el código genético. Mi código genético sigue un proceso de ontogénesis que tiene que ver con cuestiones de interacciones cíclicas, de vivo y apagado, del medio ambiente, y después ya surge como individuo. Pero al surgir como individuo, aunque sea yo resultado, se inaugura una serie de potencialidades que son, por ejemplo, el aprendizaje. Es decir, el hecho de que yo sea el resultado de un proceso no agota mis potenciales, sino que al contrario, produce mis potenciales distintos. Ya no son los potenciales genéticos, en parte sí, desde luego, pero hablaremos de los potenciales culturales, sociales, de la lengua, de desarrollar el pensamiento, etc. Entonces, el concepto de estabilidad, de metaestabilidad, significa cómo puede haber en el mundo individuos, estructuras y al mismo tiempo potencialidad de innovación, potencialidad de exigencia de las propiedades y de devenir. Y bueno, muy rápido es lo que les quería plantear. Muchas gracias. Adelante. Creo que ahora sí para este mencioné. Sí, sí, porque es carísimo. Sí, no, yo sé. Yo me iba a comprar una y no me alcanzó. No, entonces.
Bon, si vous me permettez de parler en français. Ah oui, 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 c'est bon. Parce que mon espagnol est extrêmement mauvais. Pas de problème dans cette période. Alors, comme je dis, mon espagnol est embryonnaire, donc du coup, j'ai entendu et j'ai pas entendu. Mais je crois quand même avoir compris que dans la philosophie de Simondon, vous avez déniché ce qu'on appelle le principe d'individuation, enfin, un processus Oui, d'individuation c'est ça. dans lequel intervient la notion de forme. Oui. Voilà. Et nous sommes dans la philosophie des notions aristotéliciennes de l'élémentisme aristotélicien qui dit que les substances se différencient précisément par la forme qu'elles donnent à la matière, qui est la substance fondamentale. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est que il y a une objection qui provient de la physique quantique depuis un certain temps. C'est que vous savez que dans la physique quantique, les atomes ou bien les particules se déplacent en groupe. La fonction d'onde ne peut pas s'appliquer à un atome de façon individuelle, mais seulement à un ensemble d'atomes. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le principe d'invariance, c'est-à-dire que les atomes n'ont pas de forme spécifique, de façon à ce qu'ils peuvent changer de position dans la configuration, mais la configuration reste la même. Alors, du coup, l'objection est que si on continue à considérer que la forme est un élément d'individuation, on admet dans l'ontologie, ou bien dans la métaphysique, on admet des différences au niveau principiel qui ne font pas de différence au niveau physique. Alors, je voulais donc savoir comment vous réagissez à ce type d'objection au regard de ce que vous avez si bien exposé à partir de la lecture de Simondon. Et puis, la deuxième question, c'était que je voulais savoir, bien comprendre comment se passe donc précisément cette individuation. En fait, la question, qu'est-ce qu'un individu en fin de compte? Comment définit-on un individu? Ok, merci. Muchísimo amor. Et je vais essayer de donner une réponse. Alors, ce que vous dites, c'est que la forme n'appartient pas à l'individu, mais à l'ensemble. Non, j'ai bien compris. Bon, ce que Simondon répondrait, c'est que l'individuation ne se réalise pas dans une seule langue. Alors, par exemple, la molécule peut être considérée comme un individu. Non? Il est composé, la molécule est composée de plusieurs atomes, mais il s'agit d'un individu si on pense la molécule en référence avec des autres molécules. Non? Alors, ça veut dire, la question est s'il y a un espacement, peut-on dire, entre les éléments qui peuvent interagir d'une façon différente. Mais ça ne veut dire pas que les individus sont simples. C'est ça. Par exemple, si on pense, vous avez donné l'exemple des orbitaux des atomes, hein, que j'ai compris. Par exemple, les niveaux d'énergie, hein, on peut trouver un électron, oui, il constitue un espace, hein, un espace de probabilité, et on peut trouver les électrons ici ou là, mais pas nécessairement ici, mais il s'agit d'un espace de possibilités. Hein. Alors, cet espace peut être conçu comme un individu. Pourquoi? Parce qu'il y a une définition de l'espace. Alors, ce n'est pas ici, là, non, il y a une forme des orbitaux
¿no? C'est très spécifique. Ça veut dire pas dans quelque espace, quel que soit, non? Quelque position, quel que soit. C'est très précis. Alors, individuation veut dire surtout la possibilité de séparer un élément parmi les autres éléments. Plus ou moins. Plus ou moins. Et ça peut se faire dans les différents niveaux d'organisation. Et je répète, l'individualité ne signifie pas du tout être simple. Ça serait la réponse à la première question. Et quant à la seconde question, qu'est-ce qu'un individu? Ah bon, c'est très, très difficile. Hein. J'ai commencé l'intervention en disant que on n'a pas un concept très, très clair dans l'individualité. Non? Mais bon, on peut dire qu'il s'agit des alliances, hein, qui font des différences. Hein. On peut séparer, je dirais. La question la plus importante, c'est la possibilité de séparer, et ça donne aussi la possibilité de différentes interactions entre les éléments dans un espace. Plus ou moins, je peux pas dire. Merci pour la question. Sí, Eugenio, ¿cierto? Sí. Sí, adelante, por favor. Bueno, tengo una curiosidad y creo saber por dónde va, pero es la idea de que esta mañana Jean-Pierre dijo que había unas inexactitudes científicas en el pensamiento de Simondon y que parece que por eso mismo no se le daba la importancia que se cree que merece, porque tal vez no la merece tanto. Y yo voy a la idea del transductor. ¿No será esa la idea que genera esa polémica? La idea del transductor significa que en el proceso de conformación de la forma, de la adquisición de la forma actualizada, digamos en términos aristotélicos, a partir de una potencia, se desarrolla como un proceso físico que transcurre un gradiente de energía de una situación de inestabilidad a una de mayor estabilidad. Pero si consideramos que esa entidad que está sufriendo ese proceso de conformación, de ontogénesis, de diferenciación, etcétera, asimismo es una entidad que capta la energía, que la ha incorporado, que la ha almacenado y que por tanto lo puede utilizar, no necesariamente entonces el estado diferenciado sería un estado metaestable en el sentido de que sea un estado de menor contenido de energía. Podría incluso ser un estado con un contenido de energía superior. Es decir, como si se hubiera ascendido el gradiente de energía, uphill, o sea, como que contra todas las tendencias, pero sin hacer trampa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ha estado captando energía y utilizándola para catalizar su propia conformación. No sé si es, y creo que esto es importante resaltarlo en Simondon. Sí, gracias, Eugenio. Vamos a tratar de responder lo más rápido posible. Bueno, no tanto, porque luego si no, no se me entiende nada y además se me atora la lengua. En todas las lenguas me atoro, incluido el español. Lo que dices es muy importante. A ver, hay que tomar, a ver, Simondon da muchos ejemplos y el énfasis suele ser puesto en los ejemplos físicos, pero la transducción aparece también en el dominio de la vida, en el dominio psíquico individual y en el dominio que llama el transindividual, que es el de la cultura, ¿no? Entonces, no es necesario quedarse fijado en un ejemplo, ni tampoco en el dominio específico en el dominio específico de la física. Ahora, lo que él dice es que, claro, la energía es la condición sine qua non de la información, ¿no? Porque todo flujo, y esto es una cuestión física, ¿sí? Lo decía yo justamente cuando estaba preguntando yo algunas cosas,
en posición. La posición actual de la física es que, bueno, la información es un proceso físico que está sujeto a las leyes de la entropía y que por lo tanto es un proceso que requiere energía o está ligado con el flujo de energía. Y eso sí lo captó bien Simondon y sí lo reconoce, porque cuando dice lo que pasa entre el ladrillo pues, o la arcilla y después la aplicación de la forma es que hay un proceso energético. Eso quiere decir que la morfología no es una cosa intelectual que sucede en el reino de las ideas o no sé dónde, sino son procesos energéticos al mismo tiempo. Y yo creo que en el modelo de Simondon, al menos en este ejemplo que da, ¿no? Del ladrillo, lo dice tal cual, ¿no? El mediador entre la forma, ¿no? El polo forma, no la forma pura, el polo forma y el polo materia es la energía, ¿no? Precisamente es la energía. Y lo que yo considero importante agregar al concepto de transducción es el hecho de que nunca la información pasa en los mismos términos, ¿no? Es decir, no se trata de, como en el caso, ¿no? Yo también soy crítico en ese sentido de Shannon, como lo es Simondon, no se trata de la integridad del mensaje, sino se trata de que, al contrario, es necesario que se transforme la energía, que se recodifique para que pueda haber emergencia de formas y para que algo Exactamente. pueda servirse de la información que viene de otro medio, ¿no? O sea, ejemplo simple para lo más bueno, que ya también preocupaba a Descartes cuando yo tengo hay un sonido, bueno, el sonido es una onda, ¿no? Y tiene una cierta información en un cierto medio, y luego eso tiene que convertirse en energía vibratoria en mi tímpano, ¿no? En energía mecánica, perdón, y luego esa energía mecánica tiene que transformarse en energía eléctrica para viajar por mis nervios, y la energía eléctrica tiene que transformarse en energía química. Entonces la transducción también tiene que ver con proceso de codificación y recodificación de la energía cuando va pasando entre medios, cuando va pasando entre individuos y cuando va pasando entre contextos. Y eso me parece una visión mucho más dinámica de la información, porque va teniendo que reestructurarse, unirse con otras informaciones, y eso es lo que hace que, bueno, los seres puedan tomar material de ahí para seguirse individuando o desindividuando. De acuerdo, sí. Y quisiera redondear con lo siguiente. Es en ese sentido que en mi argumentación, que veo que coincidiría en algún punto con lo de Simondon, es la de que justamente el valor de uso de la información es porque permite captar con mayor eficiencia las fuentes de energía. Sin información no las podemos capturar y por lo tanto el proceso morfogenético no podría continuar. Entonces habría que ver la información no solamente como el estado final de la forma que se alcanza, sino como ese proceso que lleva a que la captura de energía necesaria para el proceso realmente se dé. Y el otro punto que quería comentar, eh, relacionado con la pregunta que hizo el señor que me precedió, se me olvidó su nombre, cuando él decía que la forma es esa unidad y que se puede obtener y preservar, así los componentes básicos fundamentales estén en distintas posiciones, digámoslo así, en distintos tipos de arreglo. Pero yo sí quisiera hacer ahí el comentario de que entiendo que para Simondon esa visión de los componentes preexistentes que dan lugar a la forma no se toma de una manera tan simple, porque los tales componentes preexistentes no son como piezas de un rompecabezas que ya están recortadas para que encajen, sino que ellos mismos se van modificando y transformando justamente en el proceso que permite la emergencia de la forma que estamos considerando. Sí, sí, exacto. Un buen ejemplo de eso puede ser el modelo de Waddington del Por paisaje ejemplo, genético, ¿no? Claro, al final, correcto. bueno, la bolita seguirá sus caminos, pero abajo de eso está toda la red de genes que están relacionados entre sí, se están prendiendo y apagando, y todo eso constituye ahora sí el paisaje epigenético sobre el cual se expresa o no tal cual característica, ¿no? Sí, pero no es un simple agregado de formas preexistentes, es la modificación de las preexistentes para dar lugar a algo nuevo. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. No, gracias, gracias. Sí.
Por si la rompes. Ya, bueno, muy interesante. Y yo tenía más que todo, A ver, acá, porque de verdad, en serio, si no, no se oye nada. allá es el micro ahí, Sí, ya. Yo tenía una duda más que todo con una noción, con un concepto que había leído de Simondon, porque buscando información sobre Bachelard también vi que Bachelard apoya mucho a Simondon, incluso esto que estoy dando sobre la mecánica cuántica, sobre esas supuestas paradojas. Es por eso que en los avances de mecánica cuántica, justo estaba hablando del no sustancialismo, que comienza a ver de que no solamente hay esa sustancia que no se puede alcanzar, sino hay un devenir, ¿no? Que recoge Simondon y lo trabaja muy bien. Pero luego me encontré con un concepto que no recoge de Bachelard, y es el concepto de neotenia, o neotino, algo sí, así. sí, sí. Y ese es el que no me quedó claro, porque Sí. busqué información respecto a lo biológico, porque si bien Simondon recoge un poco esos apoyos desde la física acá de Bachelard, ya lo lleva, lo magnifica a la biología y a la psicología y con ese concepto, ¿no? Con lo de transducción, y el que no me quedó claro a mí fue el de neotenia, ¿no? Que me pareció muy interesante, y esa era mi pregunta, ¿no? Para que Sí, me aclare un poco ese término, sí, ese concepto. sí, claro. Así, rapidísimo. ¿Es esa? Sí, No, no, quiero... adelante, sí. Ah, no, sí, esa es la pregunta. Ya. Quiero un No, poco no, más... no, perdón, es que como eso de que hay que estarte pasando las sales. Ahí está. No, no, gracias. Sí, No, te agradezco mucho la pregunta. No, muy rápido. El concepto de neotenia se desprende del concepto general de metaestabilidad, ¿no? ya. O sea, ¿qué es lo que dice él? Es que en el proceso evolutivo no solamente hay determinación, sí va creciendo la complejidad y vamos adquiriendo nuevas capacidades y demás, ¿no? Dice, pero también hay procesos de desindividuación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, uno pensaría que, claro, conforme se va individuando algo y se va determinando, va perdiendo posibilidades, ¿no? Bueno, sí y no, porque al yo ser más determinado, por ejemplo, a lo mejor pierdo posibilidades de cambiar, bueno, ya no puedo hacer nada con mi genética, pero adquiero nuevas posibilidades respecto a ti, ¿no? No respecto a mis genes que están atrás en mi pasado, sino ahora con respecto a ti, ¿no? Porque entonces tú y yo, gracias a la historia común que tenemos con los genes, podemos hacer una plática interesantísima como la que tenemos ahora, ¿no? Pero neotenia se refiere a esos procesos de desindividuación en las cuales se pierde definición para ganar nuevas posibilidades, ¿no? A ver, un ejemplo de estos animalitos que están aquí endémicos de México son los ajolotes, ¿no? Los ajolotes resulta que cuando les cortas un pedazo, ya está, en el estado adulto, ¿no? En el estado adulto, al igual que algunas lagartijas, cuando les cortas un pedazo, lo regeneran y les vuelve a crecer. El asunto es que, bueno, generalmente esas propiedades regenerativas se van perdiendo, ¿no? Conforme avanza el individuo, como las células, ¿no? Al principio tenemos células potenciales, las células se van especificando en células musculares, células cerebrales y demás, y al especificarse pierden posibilidades, ¿no? Es decir, ganan la posibilidad de ejercer una función de músculo liso, por ejemplo, pero ya no pueden convertirse en cualquier célula. Bueno, pues en ciertos animales, en ciertos procesos, hay una desindividuación que vuelve a restablecer capacidades en el individuo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al animalito este, al ajolote? Pues es que a diferencia de otros animales en los que cuando se especifican, ya no pueden echarse para atrás, se mantiene eternamente joven. Y eso es neotenia, ¿no? Neotenia significa mantener las capacidades de la juventud. Entonces, el ajolote es como si se quedara niño. Es decir, cuando le cortas, así como el cerebro tiene una plasticidad, su cuerpo tiene una plasticidad más cercana a las células madre, ¿sí? Que lo que tiene un individuo ya especificado. Entonces, evolutivamente, no explica por qué, pero no está, no está discutiendo en esos términos, pero evolutivamente, individuación también implica, o el movimiento evolutivo también implica, no solamente individuación en un sentido, sino desindividuación en otro, y en el cual se restituyen nuevas posibilidades. Se indetermina, podríamos decirlo así, ¿no? Se indetermina. Y entonces tiene unas células genéricas que no pueden realizar funciones específicas, pero que a cambio pueden restituir cualquier tejido cortado, herido, muy rápidamente, aunque se trate de un organismo ya maduro. Vale, sí, sí, entiendo. Ese concepto de desindividuación
me quedó mejor claro. Porque Sí. el concepto de neotenia está, pues, No biológicamente, es ¿no? Sí, ese sí lo comprendí, claro. desde la infancia, ¿no? Claro, quería saber cómo lo lleva, ¿no? Simondón lo lleva con la Sí. definición, ¿no? Pues, ¿no? Ah, ya Esas está. capacidades Claro, potentes. sí, genial. Ya, bueno, eso ya. Ya, no, al contrario, gracias. Yo tengo otra pregunta, que me parece que es una definición. Y tengo una gracia, porque de manera que yo conocí el término de el concepto de estilo. ¿El concepto de quién? Ah, ya. Ya, no sé si montó o prefiere intentar abrir una relación. Por el concepto de monogénesis, que comienza a principio, porque ahorita se me ha ocurrido, ¿no? Y ahora, así como hay una referencia, por ejemplo, con el Kelai, y se mandó a una relación biográfica o algo. Ya, mira, no sé, es muy difícil rastrear la fuente de Simondón. Lo que sí te puedo decir que es clarísimo. A ver, yo, esta otra de mis culpas, yo introduje el concepto de morfogénesis, bueno, por mis intereses y porque creo que empata muy bien con el programa de René Ton, ¿no? Ahora, así, morfogénesis, la palabra no aparece en Simondón, utiliza la palabra individuación, pero sí que hay relaciones con Turing, quizá no directas, pero sí por la cibernética, ¿no? Si algo tenía muy claro él, era el concepto de información en la cibernética, sistemas autorreferenciales o loops, feedback, y de hecho a quien sí cita a Wiener, ¿no? A Norbert Wiener. Y bueno, él supone, ¿no? Él supone la información en la teoría de la computación, en la lógica, lógicas no clásicas, ¿no? Precisamente para tratar con los problemas de autorreferencia ya habían probado desastrosos, ¿no? El Russell, ¿no? El diagrama logicista y de teoría de conjuntos. Pero seguro que sí, no te podría asegurar que hay una relación directa, pero sí hay un conocimiento de los problemas que plantea la cibernética. Y bueno, la cibernética, pues también los problemas de la computabilidad, desde luego. La computabilidad, los límites de la computabilidad y los sistemas de retroalimentación, la lógica, la tecnología, ¿no? Y lo que estaba haciendo era cohetes que pudieran mandar información de por qué habían fallado y entonces ir corrigiendo el rumbo y ahora sí poder tirar el avión hasta conceptos de la cibernética más orientada hacia la biología, a la sociedad, a las comunidades, como en Bateson, ¿sí? Y eventualmente el concepto de autopoiesis de Varela, ¿no? Pero, digamos, ya no te respondí porque soy ignorante, no sé eso, pero sí creo que hay un campo de conexión clarísimo, ¿no? Porque era la computación cibernética e información en simultáneo.